Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien en casa, que se sigan cuidando. Bien, bueno, en esta segunda semana, con esta nueva modalidad de trabajo, ¿cierto? Para dar continuidad al plan remoto y apoyarlos cada vez de mejor manera, les comento que la clase de hoy está relacionada con la retroalimentación de la guía que ustedes desarrollaron la semana pasada. El objetivo es que ustedes puedan, con este material, corregir y complementar su trabajo. ¿Ya? Ahora yo los invito a revisar el material y cualquier duda o consulta lo pueden hacer llegar al correo. Bien, para continuar con la unidad del movimiento rectilíneo uniforme, la guía que vamos a retroalimentar en esta clase tenía que ver con el concepto de aceleración y el objetivo de aprendizaje era comprender este concepto. Antes de comenzar el desarrollo o la retroalimentación en sí, es importante considerar algunas cosas o errores que son comunes con respecto a este concepto. Los conceptos de velocidad y aceleración están relacionados entre sí, pero muchas veces se hace una interpretación incorrecta en esta relación a nivel cotidiano. Por eso es importante que los aclaremos. Generalmente se piensa que cuando un cuerpo se mueve con una gran velocidad, su aceleración también es grande. O si el cuerpo se mueve con una velocidad pequeña, es porque la aceleración es pequeña. Y si su velocidad es cero, entonces su aceleración también debe ser o valer cero. ¿Ya? Esto generalmente es un error, considerar estos conceptos de esta forma. Por lo tanto, la aceleración relaciona los cambios de la velocidad con el tiempo en que se producen. Es decir, que mide cómo de rápidos son los cambios, pero no estos cambios de velocidad, pero no significa qué tanto varían entre sí. ¿Ya? Una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. Una aceleración pequeña significa que la velocidad no cambia, o sea, la velocidad cambia lentamente. Y una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. Por lo tanto, la aceleración nos dice cómo cambia, no nos habla de cómo es la velocidad. Por lo tanto, un móvil puede tener una velocidad grande, pero su aceleración puede ser pequeña o viceversa. ¿Ya? Bueno, ¿qué es la aceleración y cuál es su unidad de medida en el sistema internacional? La aceleración es una magnitud vectorial. ¿Qué significaba vectorial? Que tiene un módulo, un sentido y una dirección, ¿ya? Que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Matemáticamente, su expresión es la variación de la velocidad en una variación de tiempo. Recuerden que la variación significa velocidad final menos inicial o tiempo final menos inicial. La unidad de medida de la aceleración que nosotros vamos a utilizar, y es la que se utiliza en el sistema internacional, es metros partido por segundo al cuadrado. La aceleración se produce en dos casos. Primero, cuando hay un cambio de velocidad. Es decir, ahí se habla de aceleración tangencial. Por lo tanto, no solo, por ejemplo, uno comete el error que piensa que solo cuando, por ejemplo, voy en la carretera y aprieto el acelerador del auto, estoy acelerando. No solamente en ese caso ocurre la aceleración, también hay aceleración cuando se disminuye la velocidad. Es decir, en el fondo, si estoy acelerando, pues voy más rápido, pero si estoy acelerando, también lo estoy haciendo cuando voy más lento. Y eso es porque la aceleración se produce siempre que haya un cambio de velocidad, sea esta que aumente o sea que disminuya. En el segundo caso es el cambio de dirección. Aquí se habla de aceleración normal o centrípeta. Es decir, cuando el cuerpo o el móvil se desplaza cambiando de dirección, también se habla de aceleración.
Por ejemplo, cuando vamos en el auto y doblamos en la esquina de una calle, también se está produciendo aceleración, no necesariamente porque se esté apretando el acelerador, sino porque hay un cambio de dirección. Esto es súper importante, ¿ya? La aceleración no significa solo que aumente la velocidad, sino que puede ser un cambio de velocidad, sea esta aumentando o disminuyendo, o un cambio de dirección. En estos dos casos se produce aceleración. Respecto de la aceleración, se debe tener presente que si un cuerpo disminuye la magnitud de su velocidad, es decir, frena, entonces su aceleración va en el sentido contrario al movimiento, por lo tanto el signo de la aceleración es contrario al de la velocidad. Es decir, cada vez que la magnitud de la velocidad esté disminuyendo, la aceleración va a ir en sentido contrario, ¿ya? Como lo muestran aquí los gráficos, el auto, ¿cierto? Por el camino lodoso va frenando. Por lo tanto, la aceleración es contraria a la velocidad. Si la velocidad es positiva, es decir, si lo vemos en un plano y se está desplazando desde 0 hacia el más 1, más 2, más 3, se dice que la velocidad es positiva, o cuando sube también, ¿ya? En el eje de las Y. En ese caso, la aceleración va a ser contraria, va a ser de signo negativo. Por eso dice que son signos diferentes. Lo mismo ocurre si la velocidad es negativa, es decir, se está desplazando en el plano cartesiano hacia los negativos o hacia abajo, ¿cierto? Si lo vemos en el plano, la aceleración va a ser positiva. Ahora, si un cuerpo aumenta la magnitud de su velocidad, es decir, la aceleración tiene el mismo sentido que el de la velocidad, es decir, van en el mismo sentido y ambas van a ser positivas o negativas, de acuerdo a donde se esté desplazando. Por ejemplo, aquí el auto está aumentando la magnitud de su velocidad, por lo tanto, la aceleración va a tener el mismo signo. Si la velocidad está siendo positiva, la aceleración va a ser positiva. Si la velocidad está siendo negativa, la aceleración va a ser negativa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando disminuye, los signos de la aceleración y la velocidad son contrarios. Y cuando aumenta la magnitud de la velocidad, los signos son iguales. En este caso, acá hay un cuadro donde habla de los signos de aceleración. Dice que si la velocidad es mayor, la velocidad final es mayor que la inicial, va a ser positiva, por lo tanto la aceleración también va a ser positiva. ¿Ya? En este caso se llama un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Cuando la velocidad final es menor que la inicial, va a ser negativa. Por lo tanto, la aceleración también va a ser negativa y en este caso se habla de un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Ejemplos cotidianos de cuando se produce aceleración. Recuerden que se producía por el cambio de la velocidad o por el cambio de dirección. Por ejemplo, cuando en este caso el camión está frenando, cambió la velocidad, por lo tanto hay aceleración. Cuando el auto comienza a aumentar su velocidad, también hay aceleración. Por ejemplo, cuando los niños juegan en el patio, ¿cierto? Al pillarse, aumentan o disminuyen su velocidad o también cambian de dirección para que no sean atrapados. Cuando los autos o un móvil está cambiando de dirección, por ejemplo, cuando entra a una rotonda, cuando dobla en una esquina. También, por ejemplo, cuando uno va en la micro y la micro frena, por ejemplo, se produce un cambio de la velocidad. Por lo tanto, también va a haber una aceleración. Y ahí todos nos vamos unos contra otros si no estamos bien sentados, ¿ya? También, por ejemplo, en los autos, cuando aumentan en la carretera o en las calles, cuando doblan una curva, las motos en este caso,
este niñito, ¿cierto? Que viene tan inspirado con una velocidad que la disminuye e incluso cambia de dirección. Cuando juegan a la pelota, ¿cierto? También aquí hay aumento, disminución de velocidad y también cambio de dirección. Cuando el auto frena, o por ejemplo en este caso también cuando los deportistas o hay juegos de tiro al blanco. ¿Ya? En este caso la flecha aumenta, disminuye la velocidad y también cambia de dirección. Bueno, es importante que corrijan y complementen su guía. La idea es que el material les permita hacer eso. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, está mi correo en la guía. Preocúpense de enviarlas en la fecha correspondiente y también de manera adecuada, colocando el nombre, el curso, la asignatura, porque como recibimos de distintos cursos, para poder ordenarlos y que sea más fácil corregirlos. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos pronto.